Pues son las autoridades, son los gobiernos. Y si los gobiernos no hemos tenido la capacidad para garantizar la estabilidad en el empleo y la seguridad, el bien, etcétera, de los trabajadores, por lo menos en tanto esto se puede lograr, como se señala, con inversiones productivas, etcétera, por lo menos mientras tenemos que garantizarle a la gente un seguro de desempleo. Y nosotros lo hemos demostrado, lo hemos probado, que no se afecta a ningún otro programa que es viable. En el Distrito Federal llevamos invertidos alrededor de 1.500 millones de pesos y se ha otorgado el seguro de desempleo a más de 230,000 trabajadores y trabajadoras. Entonces, sí se puede también y tenemos que cambiar estas visiones. Yo los invito, pues, mejor dicho, a que le entremos a estas reflexiones, a estas discusiones, a que no dejemos solo en manos de los políticos y solo en manos de los gobernantes los asuntos que tienen que ver con el mundo del trabajo. Miren, cuando se bloquea una calle, yo lo he mencionado, la que quieran, en cualquier delegación, en el centro de la delegación, o aquí en Pinos Bares, donde quieran, por 30 personas, porque tienen un problema de un bache, que no llega el agua o de la luz, en 10 minutos todos estamos enterados de que está bloqueada la calle y que hay una reclamación de la ciudadanía, aunque sean 30. Y cuando sucede un despido, ¿quién se entera? Apenas en la casa es donde se entera, ¿no? Evidentemente, porque va a dejar de llegar la quincena. Entonces, esos son temas que debemos de poner en la agenda nacional. Nosotros hemos insistido mucho, por supuesto, aquí en el Distrito Federal, que el empleo debe ser considerado un asunto de interés público y seguridad nacional. No hay de otra. Y cuando digo empleo me refiero a toda la estabilidad, al salario, a elevar el nivel de vida, al empleo decente, como dice la OIT, ¿no?, que le denomina decente. Yo digo que en México ya hablar de trabajo decente, pues yo creo que ya ni el de los diputados no es un trabajo decente. Entonces, hay que propugnar realmente porque de veras haya un empleo que nos retribuya verdaderamente lo que la gente necesita. Entonces, en la Asamblea Legislativa logramos finalmente que se aprobara ese acuerdo, y en el Distrito Federal algo que no se sabe, porque hay que difundirlo. En el Distrito Federal el empleo ya es considerado un asunto de interés público y seguridad nacional. Eso es muy importante, pero ahora hay que llevarlo a los hechos, hay que aterrizarlo, hay que hacerlo realidad. Yo me voy a permitir solamente darles unos cuantos números para que tengamos clara conciencia del nivel de problemas que estamos viviendo en materia de seguridad e higiene en el trabajo y lo mucho que tenemos que hacer y que, insisto, depende también en gran medida de que cambiemos nuestra visión de la economía y del empleo. A nivel nacional, el número, vamos a hablar de empresas registradas con trabajadores que tienen seguro de riesgo de trabajo. Son muchas más empresas, pero nos quedamos con estos números oficiales y que además son del INSS. A nivel nacional tenemos 829,500 empresas. Fíjense que, por cierto, el año pasado, el 2009, son datos del 2010, pero en el 2009 teníamos 825,755, o sea que nada más 4,000 empresas más registradas. Esto habla de que no estamos teniendo crecimiento económico y desmiente a muchos que dicen que ahí la llevamos, ¿no? Bueno, tenemos 14,342,000 trabajadores bajo seguro de riesgo de trabajo, y en el 2010, y en el 2009 había 13,814,000. Quiere decir que solamente se aumentaron 500,000 empleos cuando se requieren 1,200,000 empleos por año. Ese es el déficit que tenemos. Y en riesgos de trabajo, miren nada más la cifra, tenemos 506,528 riesgos de trabajo al año. Y en el 2009 teníamos 489,000.
O sea, se aumentaron los riesgos de trabajo, pero 506,000 riesgos de trabajo en un año es una barbaridad. Es ofensivo, es criminal, diría yo. Y en el Distrito Federal teníamos 99,580 empresas según el INSS, y ahora, y en el 2010 igual, 99,457. Aquí hay un dato interesante, y esto se lo tenemos que agradecer a ustedes, se lo tenemos que agradecer a los sectores, a los sindicatos y a las comisiones de seguridad y higiene que han hecho mucho trabajo, por supuesto a los compañeros de la Secretaría Federal que también han contribuido mucho en este efecto, y a mí me da mucho gusto ver que en el 2010, en el 2009 teníamos en riesgos 56,355 en 2010, y en el 2009 63,000. O sea que aquí sí tuvimos una baja considerable en riesgos de trabajo en el Distrito Federal. Es un motivo verdaderamente de satisfacción el hecho de que por lo menos ya vamos un poquito hacia abajo. Y este otro aspecto que también es dramático, cuando hablamos de defunciones, a nivel nacional tenemos 1,433 defunciones. Estamos hablando del cierre del 2010, 1,433 defunciones en un año. También vio el año del 2009 había 1,368. Esto quiere decir que tenemos cuatro muertes diarias por accidentes de trabajo en el país. No todos tienen la suerte, entre comillas, de morir como murieron en Falta de Muertos, porque como fue un asunto muy sonado y colectivo, todo el mundo nos enteramos cuáles son las condiciones de trabajo en las minas, es solo un sector, y ahí sí nos enteramos todos, pero hay un pasta de conchos cada 15 días en México, cada mes, con ese número que llevamos, y no nos enteramos. No es un factor, no es un asunto que esté en la agenda política de nadie. Ahora que vienen los procesos electorales hay que preguntar mucho de esto, y hay que poner el dedo en este renglón y decir a ver qué estamos proponiendo para remediar estas cosas. En el Distrito Federal, en el 2009, 83 defunciones, y ahora en el 2010 74. Quiere decir que también tuvimos una baja, pero esto significa que cada 5 días muere un trabajador en el Distrito Federal. También es importante pues que pudimos bajar el índice de defunciones. Creo que de alguna manera en estas comisiones de seguridad y higiene y este esfuerzo de los sectores, como se está trabajando en el Distrito Federal, está rindiendo, que sea muy poco a poco, pero está rindiendo frutos. Y no voy a cansar de repetir que además de estos trabajos que se vienen haciendo, lo fundamental es ver la economía y el empleo desde otro punto de vista. Tenemos que trabajar por otra economía, tenemos que revolucionar la economía en el país y por supuesto en la ciudad. Y fíjense, promedio de días de incapacidad temporal. No tengo los datos que vamos a tratar de conseguir, porque es muy importante cómo influye en la parte económica. En el promedio de días de incapacidad temporal a nivel nacional tenemos 13 millones, hablando de días de incapacidad. Imagínense la pérdida en el terreno económico, el costo para el Estado y por supuesto, lo más importante, el costo para las y los trabajadores en materia fundamentalmente de salud. Y en el Distrito Federal tenemos un promedio
de pérdida por incapacidad temporal de 1.452.000 trabajadores. Bueno, no los canso más, no los aburro más con estos datos, pero yo creo que sí es importante tenerlos siempre presentes, tener la convicción de que tenemos que hacer mucho más, pero que también ustedes, las y los trabajadores, tienen que empujar mucho más, meterse a estos temas, ponerlos en la agenda social, en la agenda política, en la agenda económica, y como bien decía nuestro amigo Reyes, con toda certeza, muchas veces olvidamos, ¿no?, en las revisiones contractuales el asunto de la seguridad y la higiene, y luego tasamos nada más en un puntito la salud de los trabajadores. Trabajas en un lugar de riesgo, de tal de, bueno, un 0.5 más, un puntito más, un tanto más vas a ganar por estar en esas condiciones de trabajo, sin ir al fondo del asunto y tratar de reducir más bien los riesgos en las condiciones de trabajo. Pero eso requiere una visión distinta, eso requiere poner por delante a la gente y por detrás al lucro y al dinero. A eso es a lo que nosotros aspiramos y vamos a seguir impulsando este tipo de eventos. Vamos a estar trabajando fuerte con todos nuestros amigos de los diversos sindicatos, de los diversos sectores, para poder ir remediando, aunque sea poco a poco, como hoy lo estamos viendo, las condiciones deplorables que viven la mayoría de las y los trabajadores en el mundo, en el país y en la parte que nos corresponde en el Distrito Federal. Muchas gracias.